Y si tenemos que morir por defender a nuestra patria, lo tenemos que hacer, hermanas, porque nuestros hijos no pueden tener una patria pobre como la que nos los quieren plantar. No podemos permitir que vendan nuestros recursos naturales, que mañana privaticen la educación porque no tengamos plata, que privaticen la salud porque no tengamos plata. Hoy nos dicen es mentira que se va a privatizar la salud y la educación. Pero veamos un ejemplo, el país de Chile, ¿cómo está? ¿Acaso tienen salud pública? ¿Tienen acaso educación pública? No lo tienen. La educación allá es privada y el que tiene plata se educa y el que no tiene plata no se educa. Y nosotros hemos salido de la analfabetización. Y hoy por hoy el futuro de cada uno y de Bolivia es la educación para poder ser libres. Y eso es lo que nos quieren quitar porque nos quieren someter a la oligarquía. Este gobierno vendepatria lo único que está haciendo es gobernar para el rico y no para el pobre. El pobre, el que vive del día, el que trabaja, a ellos, ¿qué nos han dicho a nosotros? Nos han dicho vendepatrias, gandules. Nosotros no somos eso. Gracias a nosotros ellos se llevan el pan de cada día. Hoy nos han traicionado tanto el Senado como este gobierno vendepatria. Y por eso nos tenemos que unir las mujeres, hermanas y hermanos. Por esa misma razón les pido que el día de mañana todas estemos presentes en esta marcha de protesta para decirle al mundo entero que las mujeres también vamos a estar en esta lucha hasta el final. Si tenemos que morir, vamos a morir, pero por nuestros hijos y por nuestras futuras generaciones y por la patria. Y les decimos también aquí a nuestros hermanos o hijos que están en los cuarteles que si este gobierno les obliga a salir, a matarnos a nosotros, a nuestro pueblo, pues que vuelvan a nuestras casas y que se unan al pueblo y que con ellos luchemos para liberar nuestra patria de estos vendepatrias, hermanos. Ayúdenme a decir que viva Bolivia, ¡viva! Que renuncie este pollo, Ayala Bartolina Sisa, Ayala Tupac Katari. Gracias. Córdoba con Cuba. Contra el bloqueo imperialista. Por la soberanía de los pueblos. Expresamos nuestra más firme solidaridad con el pueblo cubano frente a la intensificación de la agresión económica, política y militar que desde hace más de 6 décadas el gobierno de Estados Unidos ejerce contra la isla. Cuba atraviesa una severa crisis energética provocada por un bloqueo petrolero total, que incluye la imposición de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba, con el objetivo de detener cualquier abastecimiento. A pesar del asedio permanente, Cuba ha demostrado una extraordinaria capacidad de resistencia y dignidad. Su sistema de salud pública, su desarrollo científico y su vocación solidaria han sido reconocidos a nivel internacional. Miles de profesionales cubanos han llevado atención médica a decenas de países, demostrando que la cooperación entre los pueblos puede y debe prevalecer, incluso frente a la agresión imperial. En Argentina, por ejemplo, contamos con las misiones internacionalistas Operación Milagro y Yo Sí Puedo. Inspirados en el ejemplo del Che, reafirmamos que la causa de Cuba es la causa de todos los pueblos que luchan por su soberanía, su dignidad y el derecho inalienable a construir sociedades más justas. Exigimos el levantamiento inmediato del criminal bloqueo contra Cuba, el respeto irrestricto a la soberanía del pueblo cubano y el fin de todas las medidas coercitivas unilaterales contra la isla. Súmate a la campaña continental de solidaridad para comprar paneles solares e insumos médicos, haciendo tu donación al alias pico.dama.clima de Banco Credit Coop. La cuenta no recibe transferencias de Mercado Pago. Bueno, continuamos aquí en el programa 143 de La Fragua.
y vamos a estar entrevistando en este segmento a Camila Frías, docente universitaria e investigadora, maestrante de Sociología Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que actualmente reside en La Paz, Bolivia. Hola Camila, ¿estás ahí? ¿Cómo estás, compañera? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va todo por allá? Acá, bueno, expectantes, ¿no? Ante toda la situación. Muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a vos también por poder estar en comunicación con nosotros ahora. Queríamos preguntarte, ahí vos desde allá, desde La Paz, desde Bolivia, ¿qué fue lo que desencadenó el levantamiento del pueblo y las extensas manifestaciones de los diversos sectores de trabajadores? Bueno, gracias, compañera, por la pregunta. Bueno, esto no es una novedad histórica en Bolivia. Los movimientos sociales, sean trabajadores mineros, sean campesinos, sean maestros, siempre han estado orgánicamente movilizados a través de los sindicatos que acá tienen una tradición muy larga y además que tienen una fortaleza particular, creo que a comparación de otras regiones. Entonces, bueno, esta es una constante histórica en cuanto a la movilización frente a hechos que se consideran injustos y siempre pensando, ¿no? en la protección del país, ¿no? La protección de los recursos, la protección de la soberanía nacional. En cuanto a las movilizaciones recientes, esto se viene gestando desde el inicio del gobierno de Paz, ¿no? Que era un gobierno que podríamos interpretarlo como una suerte de transición desde la salida de Luis Arce, o la salida en sí del proyecto político del movimiento al socialismo, y ante la falta de opciones que había en las elecciones del año pasado, pues Paz asume la presidencia y asume que porque la gente votó por él, tenía cierta legitimidad para aplicar las políticas neoliberales. En Bolivia hay una tradición y una memoria larga frente a la lucha antineoliberal desde la guerra del agua y la guerra del gas. Entonces, también el mensaje que dio Rodrigo Paz desde el minuto uno de su gobierno fue estar en contra de los movimientos sociales o posicionarse en favor del empresariado, ¿no? Entonces, desde su posesión no se invitó a ningún sindicato, lo que se había convertido en tradición en los 20 años de gobierno de Evo Morales y de Luis Arce posteriormente, ¿no? La primera medida política que tomó Paz fue quitar la subvención al PAN. O sea, el mensaje político fue claro en contra de la sociedad mayoritaria acá en Bolivia, ¿no? Porque fue paralelo, se elimina la subvención al PAN y se propone un proyecto de ley para la eliminación de los impuestos a las grandes fortunas. Entonces, fue un poco una escalada en cuanto a las medidas políticas que se estaban tomando para salir a la crisis. A inicios de año, pues se promulga un decreto supremo, que es el 5503, que desencadena un ciclo de protestas liderizado por la COP, que implicaba una batería de decretos que quitaba la subvención al combustible, lo que lógicamente encarece toda la vida y además tenía una gama amplia de medidas neoliberales como las fast track, que implicaban concesiones mineras sin evaluación ambiental. Entonces habría paso a concesiones internacionales sin ningún tipo de regulación. Se logra abrogar esa ley, pero aparece una nueva legislación que es la 1720, y aquí entramos específicamente a lo que está aconteciendo ahora. Entre el 1 y el 2 de mayo suceden dos cosas. El 1 de mayo la COP convoca a un cabildo en defensa de Bolivia, en defensa de la soberanía nacional, en defensa de los recursos naturales. Ese cabildo fue masivo, y en esa asamblea general se determina que iba a haber un bloqueo de caminos. El 2 de mayo llega la marcha por la vida y la dignidad de los pueblos del Oriente, que es una marcha que tiene como 30 días en los que caminan compañeros de Pando y Beni, que llegan a la ciudad de La Paz exigiendo que se abrogue la ley 1720, que ponía las tierras comunitarias
y pequeñas propiedades a disposición del sistema financiero, a disposición del sistema bancario, porque se ponían como garantía ante préstamos productivos. Entonces, también se logra abrogar esta ley. Entonces, si bien a través de estas movilizaciones podemos ver que el gobierno cede ante las peticiones populares, la demanda continúa porque el gobierno tiene un desprecio muy claro hacia las mayorías populares. Entonces, después de 20 años de gobierno en los que se demostró que sin las organizaciones sociales este país no se puede gobernar, porque son las organizaciones sociales quienes mueven la economía dura del país, tanto desde la alimentación hasta la extracción de minerales, se mantuvo y ya la demanda escaló a solicitar la renuncia, a exigir la renuncia de Rodrigo Paz. En este contexto, pues, se cometen 7 homicidios por parte de las fuerzas de la policía. Ya hay 7 muertos. La represión ha escalado muchísimo porque se decretó estado de excepción el día lunes, en el que se le da también carta blanca al ejército y a la policía a actuar para desbloquear. Pero esto no ha frenado ni ha intimidado a las organizaciones que se están movilizando, porque el sentimiento se ha compartido, ¿no? Es como una voluntad de no retroceso. Hay una memoria muy clara de cómo era la Bolivia antes del movimiento al socialismo que sigue muy vigente. Y no es en defensa del movimiento al socialismo en sí, las movilizaciones, sino a no volver a ese pasado colonialista, ese pasado profundamente discriminador. Entonces, también hay un sentimiento muy profundo dentro del pueblo boliviano movilizado que dicen no vamos a estar como en el pasado. Y vemos los proyectos políticos que se han desarrollado en el Ecuador, en la Argentina, en El Salvador. Entonces también perciben ese futuro al que no quieren llegar. Entonces, bueno, eso es un poco el contexto, compañera. No sé si gustaría Bien, compañera. profundizar su idea. Y quisiera que nos comentes un poco cómo era antes, digamos, con Evo, cómo era la situación en ese momento, a diferencia de ahora. Ok, es innegable que con el gobierno de Evo, desde un primer momento, el proyecto político de lo que se llamó en su momento la Agenda Patriótica, que fue un programa político partidario que derivó de la guerra del gas del 2003, que implicaba la nacionalización de los hidrocarburos, que implicaba la redistribución de las ganancias por los hidrocarburos, que implicaba también la asequibilidad en cuanto a los servicios públicos, ¿no? Bolivia es un país que tiene una amplia cobertura de electricidad, gas domiciliario y agua muy, muy barata. Entonces, bueno, se llevan adelante este tipo de políticas durante el gobierno de Evo, y es innegable su huella en la historia, ¿no? De un momento en el que realmente los sueldos alcanzaban, donde la tasa de deserción escolar bajó muchísimo, la tasa de analfabetismo llegó a 0. Pues teníamos los proyectos como mencionaban en el video, ¿no? Con Cuba teníamos las brigadas médicas que operaron a cientos de miles de personas de cataratas, médicos que llegaron a zonas donde nunca antes había pisado un médico, ¿no? Zonas yo soy del Beni, radico en La Paz y yo soy de un pueblo súper alejado y tenías ahí un médico cubano que te atendía, ¿no? Pues básicamente creo que fueron años muy prósperos, sí, porque hubo una política de redistribución, hubo una política también humana. Durante el gobierno del MAS hubieron movilizaciones, sí, frente a diferentes políticas con las que obviamente las diferentes organizaciones sociales no estuvieron de acuerdo. Una de las más famosas fue la marcha del Tibnis, pero la característica particular fue que la represión siempre fue moderada y siempre se apuntó a mesas de diálogo, siempre se apuntó a tratar de llegar a acuerdos con las organizaciones, ¿no? Entonces, eso también era una visión de la política como un espacio de disputa, como un espacio de diálogo entre posiciones, y no
en la dinámica política en la que estamos ahora, en la que no se habla de un adversario político, sino se habla de un enemigo interno que hay que eliminar. Entonces, con el estado de excepción, en eso hemos llevado, ¿no? Yo creo que hay una añoranza también al gobierno del movimiento al socialismo, que fue muy benéfico para todas y todos, ¿no? Las grandes industrias, el empresariado privado también se vio muy beneficiado durante el gobierno de Evo Morales, y también hay un reproche. Y eso creo que no podemos dejar de mencionar, que hubieron errores tácticos, políticos muy graves que cometió en particular figuras como Evo Morales, como Luis Arce, que derivaron también en que en las elecciones del año pasado nos veamos como bolivianas y bolivianos sin opciones hacia una izquierda, porque hay una voluntad popular de seguir votando a la izquierda, y un poco como que Paz en su presentación de un sujeto moderado, un sujeto que hizo cierta campaña territorial, eh, eh, más o menos emulaba, y a regañadientes mucha gente votó por él. Eh, y, y bueno, es creo que una comparación muy obvia en la que estamos, a pesar de que hay una narrativa en los medios que seguramente conocen de reprochar los 20 años como si fuera algo, si hubiera sido los únicos 20 años de la historia de Bolivia, ¿no? Eso te puedo comentar, compañero. Bueno, y con respecto a esto que me mencionabas de los medios de comunicación, ¿qué están diciendo los medios de comunicación actualmente, los medios masivos, ¿no? Obviamente, sobre la situación? ¿Qué dicen? Bueno, compañera, en esto sí a mí me resulta muy visceral, porque realmente veo que la prensa no tiene el más mínimo escrúpulo, no tiene la más mínima noción de ética periodística. Todos los medios de comunicación, sea Unitel, sea El Deber, sea Red Uno, que son los medios de comunicación de mayor alcance en el país, han presentado el conflicto como si el conflicto estaría movilizado, uno, por una minoría masista, lo cual es una falsedad total. Dos, como si la movilización ahí está financiada por el narcotráfico, que igual es una hipocresía terrible, porque el padre del presidente tiene y tuvo vínculos con el narcotráfico probados. Eh, han deshumanizado a todos los compañeros y compañeras que se están movilizando, que son padres, madres de familia, que son los campesinos que producen los alimentos que se comen en las ciudades. Entonces, como ha sido la regla, creo que en la Argentina, en Chile, en el Ecuador, los medios de comunicación han cumplido un rol determinante para que por lo menos la clase media urbana en algunos sectores se posicione en contra en contra de las manifestaciones, en contra de los bloqueos, a través de la deshumanización de nuestros compatriotas, ¿no? Es muy común ahora escuchar en los debates cotidianos, en las conversaciones cotidianas, hablar de los otros o de los bloqueadores, como si fueran un ente abstracto que bloquea porque están locos, ¿no? Y no como nuestros compatriotas, que realmente están poniendo el cuerpo en las calles para tratar de hacer que la crisis pues la paguen quienes las han generado, ¿no? Entonces, es la regla regional, creo, o la regla a nivel global, que los medios de comunicación pierdan total sentido de ética y todos los escrúpulos que cualquier ser humano eh, debería tener, principalmente en el ejercicio de la profesión periodística. Sí, totalmente es lo que está sucediendo claramente en toda Latinoamérica. ¿Y vos cómo ves esta situación que me mencionabas? ¿Está calando en la sociedad o la gente no termina de creerles? Bueno, como en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Hay un componente fuerte de un colonialismo interno, ¿no? Creo que muy resulta un poco más común de lo que quisiéramos, que pues compañeros que sí viven en las ciudades, pero todos y todas en este país descendemos de compañeros indígenas, tenemos vínculos con el campo, tenemos una relación muy fuerte con las comunidades indígenas. Siempre tratan de negar esas raíces, ¿no? Acá decimos, mucha gente no quiere sacudir su árbol genealógico porque tiene miedo que caigan abarcas y polleras, ¿no? Entonces, esta idea de que pues
hay una clase media mestiza en Bolivia, cala, es resultado de un colonialismo interno que se mantiene, pero realmente es la mayoría social de este país que ha paralizado y que le ha dicho no al gobierno de paz. Hace unos días, el día lunes, hubo un cabildo que estaba buscando respaldar a Paz. Era un cabildo muy pobre, era un cabildo de muy pocas personas. Las movilizaciones que son resabios un poco de las movilizaciones que hubieron en 2019 con el golpe de Estado, que acá se les llaman pititas, son sujetos radicalizados a la extrema derecha, sí, pero son los menos. Lo que preocupa en este contexto son las organizaciones paramilitares, que son obviamente minoritarias, pero que están radicalizadas, que están envalentonadas y que el propio Rodrigo Paz ha llamado a enfrentamientos con los compañeros y compañeras que están bloqueando, ¿no? Hace unos días hubo un desbloqueo en San Julián, que es una región en el oriente, donde participó la policía en colusión con paramilitares. Entonces, esos grupos ilegales, esos grupos irregulares son los que en este momento preocuparían más porque tienen armamento, tienen cierto entrenamiento, entonces quizá que ese es el adversario político más peligroso por la capacidad de infligir daño, aunque sean minorías. Pero bueno, también el discurso del gobierno se ha visto amplificado por bots. En la última época ha habido muchos esfuerzos de comunicación alternativa también que están calando, la gente se da cuenta de lo que está pasando, el gobierno miente descaradamente, también tiene medidas muy típicas de la élite, de creer que van a condonar un par de bonos es lo que la gente quiere como solución, y no es así. Pero pues el gobierno ha destinado millones a la contratación de bots y publicidad en redes sociales. Entonces, De eso también hecho, hasta nosotros nos llegaron los bots de ustedes, te comento, porque nosotros trabajamos con comunidades indígenas y de hecho nos han comentado en redes sociales masistas malignos o algo así, no me recuerdo bien, pero un hashtag que después yo específicamente lo busqué y dije, ¿de qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Y dije, claro, tiene que ver con esta campaña de bots, ¿no? Sí, es masiva. Y bueno, también es un poco obvio, te desanima, ¿no? A veces al ver en redes sociales que hay tanto odio que se expresa en las redes sociales, pero en la práctica hubieron llamamientos a confrontar los bloqueadores, pero que literalmente hace unas semanas hubo una convocatoria de la Resistencia Juvenil Paceña, que es un grupo de derechistas, y convocaron a 3 personas, aunque en su grupo de WhatsApp habían 400. Wow. Entonces, Nadie. sí, literalmente eran 3 personas, les puedo compartir la foto que fue un poco hilarante de ver, pero también siempre hay que manejar con cierto recelo, porque también hemos visto que las redes sociales tienen una capacidad de radicalización, pero el pueblo boliviano está informado, los compañeros que se están movilizando pues están muy lúcidos en cuanto a su petición y en cuanto al proyecto de país que están pidiendo. Entonces, nos mantenemos también en la esperanza de eso y siempre atentos ante cualquier arremetida y estrategia de la derecha, ¿no? Y con respecto a la situación esta de los dirigentes apresados y las personas que fueron torturadas por la policía, ¿cómo está esa situación? ¿Sigue sucediendo? ¿Cómo está eso? Sí, lamentablemente sí, compañera. Esto es algo que siempre es importante recordar, que si bien los procesos políticos son momentos de revolución importantes, tienen un costo humano que es profundamente injusto, ¿no? Que siempre lo terminan pagando los compañeros que menos tienen, los compañeros que aman literalmente este país. Como menciona, sí, hay 7 muertos, han detenido a varios dirigentes de la COP, los policías de civiles han secuestrado, eso no es una detención legal, han secuestrado a dirigentes de la COP. Argollo, que es el dirigente máximo de la COP, está con orden de aprehensión, ha pasado a la clandestinidad. El día de ayer, en pleno centro de la ciudad de La Paz,
una manifestación que llegó en coordinación con las organizaciones de los distritos de la ciudad del Alto y Ayllus, que llegaron del norte de Potosí, bajaron y eran como 40.000 personas que se estaban movilizando. La dispersión se hizo con balines en plena ciudad de La Paz, donde no solo hay marchistas, sino también hay gente que está yendo a trabajar. En fin, algunos hubieron daños colaterales de personas que estaban yendo a sus puestos de trabajo, arrestos muy violentos, han molido a palos a algunos compañeros en celdas judiciales. Eh, em, Ayer a una compañera de Pan y Rosas y una corresponsal periodista de la izquierda de diario, Violeta Tamayo, le dispararon un gas lacrimógeno y le partieron el antebrazo. Entonces, con el estado de excepción, esto pinta a que la represión va a continuar y va a escalar en cuanto a violencia, ¿no? Entonces, al mismo tiempo como las organizaciones no están dispuestas a ceder, más sectores se han ido sumando también a llamar a los paros. Em, Ese es un poco el panorama general en cuanto a la violación de derechos humanos. Igual creo que es importante mencionar que la Defensoría del Pueblo se ha movilizado, la movilización de la Defensoría ha sido prácticamente nula, y de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la Ciudad de La Paz está cooptada por una señora que es el Amparo Carvajal, que se quedó del golpe de Estado, y es una señora muy fascista que tampoco ha movilizado a veedores para tener un registro más oficial en cuanto a cuántos heridos, en cuanto a violaciones de derechos humanos. Jorge Richter, ex vocero del gobierno de Luis Arce, pues denunciaba estas palizas que se estaban haciendo en contra de los dirigentes que de la COP en celdas de la FELCC, de la Fuerza de Lucha contra el Crimen. Entonces, lógicamente, arrestos arbitrarios. El día de ayer, igual el vicepresidente Edman Lara, con una acción un poco solidaria, fue a ver si se estaban llevando adelante los procesos judiciales por las vías de la legalidad, pero no hay noticias de algunos dirigentes que han sido secuestrados, y por otro lado hay familias que están buscando a familiares que se han enterado de su detención a través de redes sociales. Entonces la situación es bastante dramática en cuanto a la represión y en cuanto a los arrestos de dirigentes y gente movilizada, ¿no? Terrible la situación que están viviendo. Me hace recordar a la dictadura militar, digamos, que vivimos aquí en Argentina. Bueno, ¿y cómo se están organizando para sostener los cortes de ruta? ¿Y cómo está repercutiendo estos cortes en el país? Como te comentaba, compañera, es una tradición histórica en Bolivia que el bloqueo, ¿no? El corte de ruta. Hace unos días escuchaba a una compañera que fue entrevistada que ella decía muy claramente: el campesino boliviano no necesita de las ciudades, porque en el campo se produce su leche, en el campo se produce la papa que hacen literalmente el favor de compartir en las ciudades, porque el trabajo de cosechar papa es tremendamente duro y nunca se les paga los precios justos. Entonces, en el corte de ruta siempre se llevan adelante dinámicas de solidaridad, por ejemplo, como los aptapis, que es toda gente de la comunidad, pues pone lo que tiene y ahí comparten y se alimentan, ¿no? Para sostener la ruta. Igual ha habido una amplia solidaridad de vecinos de las zonas del Alto que siempre están pendientes y llevando cafecitos, siempre llevando agua. En las manifestaciones tú puedes ver cuando bajan las marchas de la ciudad del Alto hacia La Paz, que compañeras comerciantes que están allí vendiendo en sus puestos, pues les comparten su fruta, los compañeros siempre les comparten su agua. Siempre hay gente que apoya las movilizaciones de esta manera práctica, que sostiene a la solidaridad, y creo que es algo que no se logra entender, que el gobierno no logra entender, ¿no? Que es una forma de vida también el comunitarismo en Bolivia, que no se ha perdido y que ha sobrevivido desde la colonia, ¿no? Y en cuanto a la afectación de las ciudades, sí, efectivamente hay un desabastecimiento claro de combustible que ya venía antes de los bloqueos, ¿no? Han debido escuchar sobre la cuestión de basura, gasolina basura, gasolina contaminada. Eso hablábamos, sí, hace un ratito.
claro, que ha dañado los motores, entonces ya había una escasez de combustible que, bueno, la gente se acostumbra. Preocupa el desabastecimiento de carne y de pollo, pero también hay ferias que se arman en los barrios populares donde la gente puede encontrar lo que necesita. Entonces, hay una dinámica particular en Bolivia de ser proveedor, y eso, bueno, es histórico, ¿no? Cuando tuvimos la hiperinflación en los 80 también queda esta memoria de que el boliviano siempre se abastece. Entonces, así la gente sobrevive, ¿no? Obviamente también la situación es dramática para las personas quienes viven de su trabajo diario, pero la solidaridad es increíble. Hay compañeras que han traído pollo de Santa Cruz, de Cochabamba, vía aérea, y lo venden a precios asequibles en la puerta del aeropuerto, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que está haciendo el gobierno, que ha recibido ayuda humanitaria de Brasil, de Argentina, de Perú, y que nadie sabe qué está haciendo con esas 80 toneladas de alimentos que ha llegado. La primera dama supuestamente los está repartiendo, pero es una vil mentira porque no hay resultados de que haya mejorado en cuanto al abastecimiento. Y el gobierno ha priorizado un puente humanitario, que eso también lo debieron escuchar, porque llegó un avión de Argentina que el gobierno está pagando la gasolina, que supuestamente iba a traer víveres de Santa Cruz hacia La Paz, pero fue para favorecer a empresas privadas, ¿no? Abastecer supermercados, abastecer pollerías privadas, y no a la empresa pública de distribución de alimentos, ¿no? Entonces, ahí siempre se ven las dos caras de la moneda de cómo actúa el pueblo, siempre con solidaridad y con amor al prójimo, y los gobiernos de derecha que no entienden estos sentidos tan arraigados en la sociedad boliviana. Claro que tiene que ver con los pueblos originarios, ¿no? Claramente este sentido de comunitarismo y solidaridad y unión claramente tiene que ver con esa raíz, ¿no? Sí, sí, como te digo, los sindicatos, Bolivia le debe muchísimo a la COP, que son organizaciones obreras, sí, pero que son trabajadores también campesinos, ¿no? En Bolivia las identidades obreras siempre están atravesadas por las identidades indígenas. Entonces, yo creo que es importante siempre recordar esta historia de la fuerza que ha tenido la COP, de los muertos que ha puesto la COP, de los muertos que han puesto el Alto, que ha puesto las comunidades indígenas del altiplano boliviano, y que también que sostienen la canasta familiar, que mantienen los precios bajos de lo que comemos todos los días, asequibles para las mayorías, ¿no? Claro, totalmente, compañera. Bueno, para ir cerrando este bloque, te queríamos preguntar a través de qué medios podemos seguir la información de lo que va sucediendo ahí en Bolivia, digamos. Sí, como les comentabas, hay ahora muchísimos esfuerzos comunitarios, muchos esfuerzos de organizaciones para tener sus propios medios de comunicación. Entonces, definitivamente una muy buena fuente es La Izquierda Diario, que tienen sus páginas en Facebook y en Instagram. Guara TV, que es igual un medio que apareció muy recientemente, que está movilizándose en todas con todas las movilizaciones, con todas las marchas. Fuga Radio, que es también está en Facebook. Está Palacio Quemado, que igual es un medio que recién se está levantando en Instagram y en Facebook, que están manejando información muy contextualizada y de primera mano. También están, bueno, sí, esos son los principales medios que ahora se están movilizando, ¿no? También está la causa Chuncoca, que es el medio de comunicación originario del Chapare, que están en pie acompañando a los compañeros que están movilizándose en las rutas. Bueno, ¿alguna cosa que haya quedado por fuera que quieras comentar antes de cerrar? Bueno, compañeros, creo que es importante también pensar en el día después de que renuncie Paz. Es algo a lo que tenemos que estar muy, muy pendientes. Si se logra esta movilización, yo creo que tiene una connotación continental, porque
una vez se demuestra que el poder de la movilización de los pueblos puede tumbar este tipo de gobiernos, pero siempre hay que ser cautelosos en qué va a venir al día siguiente de cuando caiga este gobierno, que venga un gobierno de las mayorías, que no cometa los mismos errores que se cometieron durante el gobierno del movimiento al socialismo, sino más bien que los procesos políticos no deberían tener este costo de sangre, sino deberían ser siempre sabios, escuchando a las bases, ¿no? Eso quisiera comentar, compañera. Bueno, muchas gracias ahí por tu testimonio acerca de lo que está sucediendo allí en Bolivia. Y bueno, gracias. Gracias a ustedes, compañeros, por la comunicación. Y a luchar, a seguir luchando. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a cerrar este segmento para ya irnos a la calle en llamas. Así que, bueno, vamos a continuar con una canción y continuamos el programa 143.